Vamos a hablar acerca de la Navidad. Para muchas personas, al acercarse este día de la Navidad, surge una serie de opiniones, de confusiones, de controversia entre si se debe o no celebrar la Navidad. Y esto no solamente dentro de sectas o algunas religiones, aún dentro del pueblo cristiano, de algunas denominaciones, lo ven como que fuera, lo ven como pagano, lo ven como pecado. Celebrar la Navidad, muchas denominaciones dicen que es una celebración pagana. Algunas religiones como los Testigos de Jehová sí lo ven, y otras denominaciones lo ven como que celebrar la Navidad prácticamente estamos siendo partícipes de todas las cosas que practica el mundo. Las personas que celebran la Navidad, prácticamente muchos opinan, muchas religiones, muchas sectas opinan que dicen que le estamos nosotros dando rienda suelta al desenfreno, a las pasiones de este mundo, a las pasiones desordenadas, a la inmoralidad. Y de ahí prácticamente surge de que aún personas que son cristianas y que son creyentes verdaderos y que para ellos sí significa mucho la Navidad y no andan en la inmoralidad, no andan en pasiones desordenadas, no andan en libertinaje, van dentro de este paquete prácticamente. Es decir, que si como cristiano usted celebra la Navidad, otros cristianos deben decir, vos estás en el mundial, estás participando de lo que participa este mundo. Y estas publicaciones las podemos ver aún en las redes sociales, lo podemos ver en algunos blogs de algunos predicadores. Pero si nosotros vamos y nos vamos a la historia y leemos un poco, muchos de los argumentos que utilizan estas religiones, estas sectas, para justificar que la Navidad no se debe celebrar. ¿Por qué razones no se debe celebrar? Algunos de los argumentos dicen ellos que la Navidad no se sabe realmente la fecha en que nació Cristo. Eso es uno de los argumentos de estas religiones, de algunas de las sectas. Y aún dentro del pueblo cristiano, algunas denominaciones opinan de que no se debe celebrar, porque no sabemos específicamente la fecha en que nació Cristo. Otros dicen que la Navidad que se celebra un 25 de diciembre, la usan para hacer fiestas paganas, donde Cristo ni siquiera es recordado. Y lo que se ve en todo este tiempo de Navidad, en todo lo que es el mes de diciembre, y específicamente la Navidad, es porque, dice ellos, se ve lo que es la inmoralidad sexual, la promiscuidad, el descontrol, el adulterio, la borrachera, la idolatría, tantas cosas. Y no es cierto que nosotros no podemos decir que como cristianos no podemos decir que no, que en el mes de diciembre es donde se ve el derroche, el consumismo, el marketing. La gente derrocha su dinero, la gente hoy recibe su aguinaldo y mañana le agarra, por impulsividad se van y gastan todo el dinero y en enero quedan sin ningún córdoba y gastan el dinero en lo que no es necesario. ¿Es cierto eso? No podemos decir que no es cierto, que lo que vemos en este mes, vemos aún muchos hogares destruyéndose, matrimonios destruyéndose por causa del adulterio.
Los jóvenes en la promiscuidad, los jóvenes metidos en la fornicación, aprovechan este momento cuando los padres ni cuenta se dan y salen en el mero día de 25 de diciembre o el 24, que son las vísperas de Navidad, se van a las fiestas, van a un hotel y los padres ni cuenta se dan. Y a veces los mismos esposos y esposas, maridos, los maridos con otras mujeres y las pobres esposas en su casa, o viceversa. Y eso nosotros lo hemos vivido, lo hemos visto en lo que es las prácticas de este mundo, en este mes, cómo se multiplica este tipo de actos, este tipo de prácticas de descontrol, de inmoralidad sexual. Pero, aún adelantándole un poco, el hecho de que se ve todas estas cosas no significa que no debemos de celebrar la Navidad en nuestros hogares, con nuestra familia. Y no debemos de, como quien dice, el hecho de que se den todo este tipo de inmoralidad no significa que para los cristianos genuinos, verdaderos, no deban de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el propósito por el que vino a este mundo. No, no es cierto, no podemos generalizar nosotros. Otro de los argumentos que dicen muchos de algunos escritores, ellos argumentan de que no se debe celebrar la Navidad porque el 25 de diciembre era la fecha en que los romanos celebraban al dios Sol. Esa fecha, los romanos celebraban al dios Sol, es decir, le llamaban a Saturnalia, junto con las festividades de Mitra, deidad que los romanos importaron, ellos lo trajeron de la tradición persa. Entonces ellos dicen que como en esa fecha los romanos celebraban esa deidad, celebraban al dios Sol, muchos de ellos argumentan de que ¿por qué nosotros debemos de celebrar la Navidad el 25 de diciembre si estamos como recordando a esos dioses que celebraban los romanos en ese tiempo y fue establecido el mero 25 de diciembre, la Navidad? Hay que estar claro que nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos obviar ni podemos decir que Jesucristo nació un 25 de diciembre, porque no lo relata ni la Biblia, ni estamos claros específicamente la fecha. Pero, ¿verdad? Otra cosa es que ellos dicen que la Biblia no nos manda a celebrar el nacimiento de Jesús. Y dicen que no es bíblico celebrar la Navidad porque la Biblia no nos manda, o sea, no es un mandamiento para hacerlo. Pero, con todos estos argumentos, si comenzamos a estudiar la Biblia y leemos, hermanos, hay que tener mucho cuidado en caer en lo que es demasiado al extremo o caer en el legalismo, porque la Biblia nos dice en Tesalonicenses, vamos a irnos a Tesalonicenses, vamos a leer acá, ¿qué dice la Biblia en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:21? Es bueno, ¿verdad? Irnos a la Biblia para que nosotros analicemos lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice lo siguiente: antes bien, examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, examinando esto, leyendo este versículo, nosotros podemos ver que la Biblia nos manda a que nosotros seamos cuidadosos en examinar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, dependiendo del contexto, de la circunstancia en que nos encontremos. Y dice que
retengamos lo bueno, examinarlo todo y retener lo bueno. El cristiano debe de examinarlo todo, todo. A veces nosotros podemos estar en una iglesia y podemos estar ahí, hermano, escuchando un mensaje de la palabra de Dios, y puede ser que el pastor o el líder, el que está predicando ahí, puede ser que esté diciendo algunas cosas que no son correctas, pero no significa que lo otro que él está enseñando esté mal. Entonces puede ser que en algunas cosas estemos de acuerdo y en otras no. Y otras son bíblicas, y lo que miremos nosotros que no va de acuerdo a la palabra de Dios y que no aplica realmente, entonces debemos de desecharlo. La Biblia dice, el apóstol Pablo nos enseña aquí en Tesalonicenses 5:21 que el cristiano debe de examinarlo todo. Todo debemos de examinarlo y tenemos que extraer lo bueno, lo bueno. Si nosotros vemos en este mes, ¿verdad?, que ya en poco se celebra la Navidad, el 25 de diciembre, que fue establecido por la Iglesia Católica, por los mismos romanos. Tenemos que examinar todo lo que es bueno, todo aquello que edifica, todo aquello que nos sirve en nuestra vida cristiana. ¿Qué dice la Biblia de acuerdo a la Navidad? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué podemos nosotros aprender de todo esto? Estamos claros que la Escritura no nos manda a celebrar el nacimiento de Jesús. No es bíblico celebrar la Navidad. No es bíblico celebrar la Navidad porque la Biblia no nos da mandamiento de hacerlo. Estamos hablando claramente que no nos da mandamiento de hacerlo. Pero hay que ver la importancia por qué vino Cristo a esta tierra. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo? Entonces, aquí debemos de aplicar la ley de la lógica, es decir, ¿qué nos indica donde hay errores de razonamiento? Porque podemos entrar en errores de razonamiento. Entonces tenemos que analizar esos argumentos si son válidos. ¿Nació Cristo un 25 de diciembre? ¿Nació Jesucristo un 25 de diciembre? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Vamos a Lucas 2:8. Lucas 2:8. ¿Qué dice Lucas 2:8? Vamos a leer desde el 1. El nacimiento de Jesucristo. Lucas 2:1 en adelante. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. 3. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Vamos a leer el versículo 4. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él cuando estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice los pastores y los ángeles. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Entonces, si miramos el contexto, si Jesucristo nació un 25 de diciembre, lo más probable es que no, ya que durante el tiempo en que Jesús nació, señala la presencia de pastores cuidando sus rebaños, sus ovejas, al aire libre, porque eso es lo que dice en Lucas 2:8, dice que en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. Esto es un indicio de que el nacimiento del Señor
ocurrió probablemente en tiempo, en clima que no era helado. No era un clima helado. Entonces, en el mes de diciembre, en esas regiones, en Palestina y en el lugar donde nació Jesús, en el mes de diciembre lo que es un clima helado, muy helado y frío. Y, ¿verdad?, los pastores no acostumbran a sacar a sus rebaños, su oveja, al campo, porque es súper helado. Y vemos acá en la Biblia de que los pastores estaban en el campo pastoreando su oveja, y según el contexto aquí, no podría haber sido en el mes de diciembre. Entonces, en el mes de diciembre es invierno en ese lugar, en Palestina, en el lugar donde nació Jesús. Es invierno. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que muchos ante cristianos o ante gente que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, se agarran de esto y ellos se basan de que como Jesús no nació en esa fecha, ¿por qué deben de celebrar el nacimiento de Jesucristo? Ahora, como cristianos, a nosotros no nos interesa específicamente cuándo nació Jesús. No nos interesa a nosotros. Sino que lo más importante es el propósito por el cual vino Jesucristo a esta tierra. Y entonces, eso de que muchos anticristianos, ante lo que creen anticristo, lo que no creen en Jesucristo y están en contra de su divinidad, ellos consideran que como Cristo no nació en esa época, en diciembre, entonces tal argumento para ellos es no celebrar la Navidad. Lo cual nosotros creemos de que si en el mundo entero se estableció esa fecha para recordar el nacimiento de Jesucristo, ¿por qué nosotros no tomamos ese día y le damos el sentido correcto? ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué nació Cristo? Por lo cual, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿será razón suficiente para no celebrar la Navidad el hecho de que no se conoce el día exacto del nacimiento de Cristo? ¿Será una razón suficiente o simplemente porque Jesús no nació en diciembre? Como cristianos, y nosotros si somos personas que razonamos de manera lógica y clara, realmente no es una razón suficiente. Los cristianos no celebramos a Cristo, el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Solo por... nosotros celebramos a Jesucristo en esa fecha por la importancia que vino a este mundo, a esta tierra, por venir a salvar a la humanidad, a todos aquellos los que creyeran en Él. No necesariamente podemos apegarnos solo porque no nació el 25 de diciembre o no nació en diciembre. Nosotros rechazamos su nacimiento. No, claramente está registrado de que Cristo vino a este mundo, de que se produjo el nacimiento del Mesías, de que se produjo el nacimiento del Mesías, de que Cristo vino a este mundo, de que nació el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. No importa si fue en diciembre, no importa si fue el 25 de diciembre, no importa si fue en otra fecha, no importa si no haya sido el 25. Eso prácticamente no le quita el mérito o no le quita la realidad, la verdadera profecía de que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen llamada María, y que el propósito
que por el cual Él iba a venir a este mundo es para darle una oportunidad a la humanidad de ser salva de la condenación. Entonces, la gente que alega de que no es importante y de que esa fecha, la Navidad, es una celebración pagana, muchos de ellos generalizan y muchos de ellos también están en contra del nacimiento de Jesucristo, o están en contra de que Jesús, ¿verdad?, no era el Hijo de Dios, o no era el Mesías, o no era, estaba en contra de su divinidad. Entonces, no es tanto el día en que nació, sino cuál era el propósito. ¿Cuál era el propósito por el cual nuestro Señor Jesús vino a este mundo? Nosotros podemos ir a otros de la pasada de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Segunda de Pedro 1? Vamos a irnos a Romanos 14:5. En Romanos 14:5 dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 1. Miren lo que dice: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. El apóstol Pablo fue claro en esto, porque yo le voy a decir claro, hay personas que son tan radicales, hay personas que son tan cuadradas, hay personas que son tan legalistas, que así como piensan ellos, quieren que las demás personas piensen como ellos. Es decir, quieren imponerle sus ideas, quieren imponerle sus normas, sus dogmas, y el apóstol Pablo fue claro en eso. Dice el apóstol Pablo que al que es débil en la fe, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. En este caso, si nos vamos al tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de la Navidad, en el tiempo del mes de diciembre, hay mucha gente que es débil en el aspecto de, tanto en el conocimiento, tanto en la fe, tanto en su madurez, y el que ya tiene muchos años de conocer la Biblia y de ser cristiano y de perseverar en los caminos del Señor, tiene que tener mucho cuidado con respecto al cristiano que viene creciendo y que todavía le falta madurez en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Pablo dice que nosotros seamos prácticamente hasta cierta parte tolerar a aquella persona que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe, dice, en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Hay uno que para él no es malo comer de todo, y para el otro dice: yo solo como legumbres. El que come, no desprecie al que no come, y al que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. El 5. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Hermano, entonces, si alguien, vamos a tomar aquí el contexto. Si alguien, para él, no es malo celebrar la Navidad, algún cristiano, y que la Biblia no nos ordena celebrarlo, ni tampoco nos dice que es malo, y si algo no celebra, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no la celebre? Estamos hablando de acuerdo, ¿verdad?, de acuerdo a la santidad, de acuerdo
a la obediencia a Dios. Porque hay personas que celebran la Navidad y el propósito de la Navidad es recordar que Jesucristo un día vino a este mundo, nació, ¿verdad? Partió la historia en un antes y un después, antes y después de Cristo. Y que eso, hermano, fue una gran bendición para la humanidad entera. Porque los seres humanos, los seres humanos ya estaban perdidos. Y no había quien diera la talla y cumpliera con los estándares que Dios pedía como requisito para morir por el pecado del hombre, por el pecado de la humanidad. No había nadie. Y entonces tuvo que venir Cristo a morir por nosotros. Tuvo que nacer, vivir en la tierra 33 años, ejercer su ministerio y luego ir a la cruz. Con el propósito de darnos oportunidad a usted y a mí para alcanzar la salvación. Por eso vino Cristo, para darnos una oportunidad a usted y a mí. Entonces, si alguien celebra la Navidad y lo hace como la Biblia nos enseña del nacimiento de Jesucristo y recordar ese nacimiento, recordar por qué Él vino, por qué dio su amor por nosotros, por qué vino, por qué vino a este mundo, ¿por qué va a ser pecado? Ahora, el que lo hace no es malo y el que no lo hace no es malo, no es pecado. Entonces, es ahí donde el apóstol Pablo dice que debemos tener cuidado, porque si a alguno no le molesta su conciencia, entonces ¿por qué va a ser malo? Si a su conciencia le molesta tanto, usted es libre de decidir de no celebrar la Navidad. Entonces el apóstol Pablo, el maestro de los maestros, vean, un maestro nos dice, uno juzga que un día es superior a otro día, otro juzga igual de todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Entonces, Pablo acá nos está enseñando que tengamos cuidado en este aspecto. Si no causa ningún daño, ningún pecado, ¿por qué para uno no la pueden celebrar? No es malo. Y para otros, si no la quiere celebrar, tampoco es malo. Entonces, si su conciencia le molesta tanto, usted es libre de no celebrar la Navidad. Y si a otro no le molesta, es libre de celebrar la Navidad. Eso es lo que el apóstol Pablo nos da a escoger y nos da esa opción. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado con la gente que es débil en la fe, con los que son inmaduros, con la gente que está creciendo y está aprendiendo de la palabra de Dios. Pero hay unos hermanos dentro de la iglesia, hermanos, que son radicales y solo con el machete desenvainado. Si el mundo utiliza esa fecha para el adulterio, para la borrachera, para la fornicación, para la idolatría, para tantas cosas, porque hay que ser claro, en el mes de diciembre cuando más se da el consumismo, cuando más se practica lo que es la promiscuidad, la inmoralidad sexual, muchos matrimonios se destruyen, mujeres caen en adulterio, el hombre en adulterio, bueno, y tantas cosas. Las chavalas caen en fornicación, los chavalos, y se está dando un montón de cosas, y la borrachera es cuando más se vende el guaro, cuando más se vende la comida. Bueno, consumismo en vivo y a todo color. Pero hay hogares que se reúnen y aprovechan esta fecha donde la mayoría de la gente anda apartado de Dios, fuera de Dios, y utilizan esta fecha para darle rienda suelta a sus deseos carnales, al desenfreno, al libertinaje. Pero hay hogares que se reúnen con sus hijos, con su familia, y los padres le enseñan a sus hijos el verdadero propósito de lo que es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vino? Su muerte y su resurrección. ¿Y cuál es, hermano, el plan de salvación? A través de nuestro Señor Jesucristo. El propósito por el cual vino Jesucristo, el propósito por el cual nació Jesucristo,
Y esa gente, esos hermanos en sus hogares aprovechan la oportunidad, y el que ejerce un ministerio, el que predica, el cristiano que predica, debe de aprovechar, anunciar a la gente que no conoce a Cristo. ¿Por qué se celebra la Navidad? ¿Cuál es el verdadero propósito de la Navidad? En 1 Corintios 8:7, en 1 Corintios 8:7, dice lo siguiente: sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimentos como si estén fuera sacrificados a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero dice el apóstol Pablo, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues si no somos menos, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, dice el apóstol Pablo, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se conviertan en piedra de tropiezo para el débil. Tengamos cuidado, hermano. Si sabemos nosotros que vamos a servir de tropiezo para el que es débil, entonces mejor no haga algo que vaya a hacer caer al hermanito, al cristiano que es débil. Hay que tener mucho cuidado, porque para algunos hermanitos que no tienen mucho conocimiento, mucha madurez en la palabra de Dios, hay cosas que para ellos es pecado, todo es pecado. Hasta beberse una Coca-Cola es pecado. Entonces, si usted se va a ver una Coca-Cola delante de ellos y lo va a hacer pecar, mejor no lo haga. El apóstol Pablo, yo le pongo este ejemplo. El apóstol Pablo dice que tengamos cuidado con las personas que son débiles. Dice, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Porque para alguien, imagínense, he visto algunos hermanos que si están en una vigilia en una iglesia y están adorando y están celebrando, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo, o cualquier culto de acción de gracia, o cualquier actividad que se haga dentro de la iglesia, y vienen los hermanos y en acción de gracia, y también para compartir dentro de la iglesia, hacen una comida y comparte con los hermanos, dentro de los hermanos en la iglesia. Para algunos hermanos es pecado comer dentro de la iglesia cuando los hermanos están compartiendo. Imagínense, es pecado, y no comen porque para ellos es pecado, es un desorden. Y el apóstol Pablo dice en este contexto, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Entonces, hay que ser cuidadosos, hermano. Ahora, si el propósito por el cual dentro de las iglesias se celebra la Navidad es traer la gloria de Dios, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si el propósito de participar en las festividades navideñas dentro de la iglesia cristiana es traer la gloria de Dios, recordar el nacimiento, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recordar el maravilloso plan de salvación y honrar los gloriosos hechos de Dios en la historia, ¿por qué no hacerlo? Dígame. Entonces, si usted lo hace de esta manera, usted está agradando a Dios. El enfoque de la Navidad como cristianos, como acaba de mencionar, de nuestra celebración, está en el nacimiento de Cristo. Ahí está en el nacimiento de Cristo. Si leemos nuevamente en Lucas 2:8, mire, Lucas 2:8 dice: en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche.
Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas. Mire, el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque le es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, en los hombres en quienes Él se complace. Mire qué, hermano, qué maravilloso el haber nacido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mismo pasaje menciona de que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que era Cristo el Señor. El mismo pasaje describe una multitud de ángeles que apareció alabando a Dios en clara actitud de celebración. Imagínense, ¿por qué no celebrar entonces los cristianos, los hijos de Dios, la Navidad? Miren los ángeles, miren la multitud de ángeles, cómo celebraban el nacimiento de Jesucristo. Alababan, dice, alababan al Señor, lo alababan. Y si alguien le critica por celebrar la Navidad, es bueno leerle estos pasajes bíblicos e irse a Romanos 14:5, que si su conciencia a usted le hace sentir que no lo haga, pues no lo haga, pero si otros lo hacen, esté en su libertad de hacerlo, decía el apóstol Pablo.